Hola, buenos días. Te doy la bienvenida a tu canal Sendero Victorioso y te doy las gracias por acompañarnos una vez más en estos devocionales. Hoy continuaremos leyendo el Evangelio según San Mateo, capítulo número 26, versículos del 1 al 5. El complot para prender a Jesús. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Como ya hemos oído en capítulos anteriores, Jesús había anunciado su muerte en un par de ocasiones, pero que no sería una muerte natural, sino que lo matarían. Pero ¿quién querría matar a Jesús si había hecho muchos milagros? ¿Por qué querer deshacerse de él? Recordemos que Jesucristo en varias ocasiones se vio envuelto en conflictos con fariseos, saduceos y principales sacerdotes. Estos mencionados son los que querían terminar con su vida. Jesús dice que será entregado durante la Pascua. Solo para no olvidar, la Pascua es una celebración judía. Es una festividad solemne y se celebra la libertad del pueblo hebreo de la esclavitud egipcia. Dicha celebración se llevaría a cabo dentro de 2 días. A partir de estos versículos ya no se menciona ningún milagro ni ningún sermón o enseñanza pública de Jesús. La razón para aprenderle es porque se había vuelto una amenaza supuestamente para el pueblo, y los líderes religiosos temían de su autoridad. No quisieron llevar a cabo el arresto porque no querían hacer un escándalo público durante las festividades, pues para la Pascua se reunía mucha gente. Sin embargo, la oportunidad para arrestarlo se presenta cuando Judas decide traicionar a Jesucristo. Continuamos de los versículos 6 al 13. Jesús es ungido en Betania. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Este pasaje es muy conocido dentro del cristianismo. Este momento, como lo menciona la Biblia, es una promesa que Jesús le hizo a esta mujer. En este evangelio no se menciona el nombre de ella, pero en el evangelio de Juan dice que es María, hermana de Marta y Lázaro. ¿Y por qué digo que es una promesa? Pues el mismo Jesús le dijo que donde quiera que se predicara este evangelio iba a ser recordada, y gracias a estos escritores hoy en día conocemos lo que ella hizo. Betania estaba muy cerca de Jerusalén. Ellos estaban en casa de Simón el leproso. Es probable que Jesús haya sanado a este hombre de lepra, pero se le quedó el sobrenombre de leproso para poder distinguirlo de entre otros hombres llamados igual. Pero a pesar de ser él el anfitrión quien se lleva la atención del maestro, es la ya mencionada María. Esta mujer tomó un vaso de alabastro con perfume y lo derramó sobre su cabeza. El autor Mateo probablemente hace énfasis en su cabeza porque resalta su majestad, es decir, a Jesús como rey. Sin embargo, los discípulos se enojan al ver cómo se desperdiciaba este perfume tan costoso, pues su precio era equivalente aproximadamente a 1 año de salario. Una vez más, en este libro no se menciona el nombre del discípulo que pudo molestarse de esta acción, pero Juan nos lo revela: Judas Iscariote, el mismo que traicionaría después a Jesús. A Judas no le interesaban ni los pobres ni Jesús,
sino como ladrón tenía interés en lo económico. Jesús señaló que lo que la mujer hizo no era para molestarse, pues dice que los pobres siempre estarán, pero él dentro de poco iba a morir. Esta mujer fue la única que comprendía que Jesús iba hacia su muerte, y por eso ella decide darle todo lo mejor que tenía, no importándole el beneficio que podía obtener de ese perfume. Lo único que quería ella era servir y demostrar su amor hacia Jesucristo, y este acto fue recompensado. Como ya lo dije al principio, esta mujer no será olvidada por esto que hizo con el Maestro. Continuamos leyendo versículos del 14 al 16. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas Iscariote siempre estuvo interesado en el dinero. Según el Evangelio de Lucas, Satanás mismo entró a Judas para ir con los principales sacerdotes y ofrecer a Jesús a cambio de unas monedas. 30 piezas de plata le dieron por el Maestro. ¿Pero qué llevaría a Judas a querer entregarle? Quizá él estaba decepcionado del Mesías, pues él esperaba un libertador o conquistador, algo más en el ámbito político y no como un siervo humilde como Jesucristo vivió toda su vida. Pero el hecho con la mujer y el perfume fue el detonante para que fuera a negociar con los líderes religiosos. Continuamos versículos del 17 al 29. Institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde queréis que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el Maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con ellos, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuese a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, Maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. En este momento se lleva a cabo lo que comúnmente conocemos como la última cena. Ellos iban a celebrar la Pascua. Lo que se acostumbraba a cenar era pan sin levadura, hierbas amargas, vino y un cordero. Esta ocasión en particular sería un poco diferente, pues Jesucristo se presentaría como el Cordero de Dios que daría su vida por el rescate de muchos. Pero pasan de la alegría a la intriga, pues anuncia que uno de los 12 lo entregaría, lo cual produce una tristeza entre ellos, porque no sabían quién de ellos lo haría. Jesús hace una declaración muy fuerte e importante, pues demuestra lo terrible de la acción de entregarlo, pues quien lo fuera a hacer dice que le hubiera sido mejor no haber nacido y menos entregarlo por un precio tan bajo como lo fueron las 30 piezas de plata, y que aún el mismo Judas tiene el cinismo de preguntar si sería él, sabiendo que ya había acordado esto con los líderes religiosos. Enseguida parte el pan, lo bendice
y este representa ahora su cuerpo y el vino su sangre, dando inicio a un nuevo pacto, donde ya no sería necesario el sacrificio animal, pues a través de su cuerpo entregado y su sangre derramada habría remisión de pecados, y su sacrificio fue suficiente. Esta nueva Pascua dejaría en el pasado la liberación de la esclavitud temporal de Egipto, donde la sangre de un cordero sacrificado, puesto en las puertas, los libró de la muerte de sus primogénitos. Pero ahora tenemos la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo, y por ella tenemos libertad, quitándonos la esclavitud del pecado y dándonos vida eterna. Amén. En estos pocos versículos que vimos el día de hoy, Jesucristo nos deja enseñanzas que debemos atesorar en el corazón. Y te pregunto a ti, ¿cuánto valor le das al sacrificio de Jesús? Nosotros no tenemos físicamente a Jesucristo para poder vaciar un perfume muy caro. Quizá ni estando Él aquí lo haríamos o lo pensaríamos mucho, pero déjame decirte que Él nos entregó lo más valioso para nosotros, su propia vida, y Él no lo pensó dos veces para hacerlo. Él abandonó su deidad y se hizo semejante a nosotros, pero Él no tuvo pecado. Ahora a nosotros nos corresponde darle lo mejor a Él, porque solo Él merece toda honra y toda gloria. Amén. Te sigo invitando a escuchar y a compartir estos devocionales, y te espero el día de mañana para continuar con esta lectura en el Evangelio de Mateo. Que el Señor te bendiga.